gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Vamos a presentar un libro sobre un personaje que realmente pues es de esos que se supone que marca la historia, aunque es difícil saber hasta qué punto. Siempre nos queda la gran duda de cuál es el límite, dónde ponemos el límite entre la influencia de un individuo en su entorno y cómo el entorno le cambia a él. De cómo una persona es influyente en la sociedad, en la historia en la que vive, o en realidad lo único que hace es seguir la corriente y ser un factor más dentro de una marea enorme que se está moviendo. En este caso es un personaje que es extremadamente conocido, extremadamente famoso, aparte que aquí ya lo hemos nombrado hasta la saciedad en muchísimos programas y que bueno, pues siempre genera pasiones. Siempre que se habla de él, pues tenemos ahí tomate y del bueno. Para ello, pues bueno, me he traído precisamente una gran admiradora de ese personaje. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, María? Hola, ¿qué tal? Sí, muy admiradora. Y además es que soy admiradora hereditaria, porque el fan número 1 de este personaje es mi señor padre. Así que... Doy fe. Sí. Así que, bueno, estoy aquí casi en representación, ¿no? de la familia. Pero bueno, muchas gracias por dejarme estar aquí. Y bueno, para presentar a nuestro invitado de hoy, a la persona que ha entregado pues su esfuerzo y su tiempo para descubrir pues los vericuetos de este famoso personaje, pues nos hemos traído a un compañero también de micro aquí en Niebla de Guerra, a nuestro querido Salva Rus. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, pues aquí pasando calor porque se me ha ocurrido venir a la meseta y bueno, parece que va a hacer un poquito de calor. Pero bueno, os he traído también aquí, en parte a las ondas, a mi señor padre precisamente, así que María queda de familia, yo de representante de mi padre y todo el tuyo. Así que bueno, la diferencia es que yo os dejo aquí el mío, prácticamente. Sí, vamos, que bueno, pues nada, necesitamos nombre y filiación, naturalmente, y el título de la obra, ¿no? Antes de empezar, porque al fin y al cabo, pues eso es una breve semblanza de este estudio que habéis realizado. Buenas tardes, señor Rus, ¿qué tal? Mi nombre es Salvador Rus y soy catedrático de la Universidad de León y bueno, esa es la tercera experiencia que tengo para grabar en Casus Belli y bueno, no es normal que los profesores nos dediquemos a hacer podcast de este tipo, pero bueno, la verdad es que las dos primeras experiencias que he tenido han sido muy satisfactorias. El día de hoy vamos a hablar de un personaje central para la historia del siglo XX europeo, ¿no? Que este año se conmemora su 150 aniversario de nacimiento. Él nació el 30 de abril de 1874 y el año que viene, en enero, se conmemorará su 60 aniversario de la muerte. Me estoy refiriendo a Winston Spencer Churchill, o más conocido como Winston Churchill. Vaya por Dios. Que sí, lo de Spencer, pues los ingleses suelen poner un segundo nombre, ¿no? Y yo no voy a hacer una biografía porque si hiciéramos un recorrido por las biografías de personajes del siglo XX, nos encontraremos que Winston Churchill es quizás el personaje que tiene más biografías y más voluminosas. No en vano, Churchill tuvo una dilatísima carrera política. Entró en el Parlamento en el año 1900 y salió de él en el año 1964, poco antes de morir. Y durante todo ese tiempo, menos 2 años, fue miembro del Parlamento. Y durante ese tiempo, en el Parlamento dio más de 2.600 discursos, superando en 300 discursos al parlamentario
anterior, que había sido el más longevo, que era Gladstone, ¿no? Y bueno, pues yo lo que voy a centrarme es en su evolución política, mejor dicho, su evolución de la concepción de lo que es la política, y del papel de Inglaterra dentro de esa política a lo largo de esos 64 años. Le dio tiempo a ser varias veces ministro, le dio tiempo a ser 2 veces primer ministro, y le dio tiempo a vencer, como él decía, al más terrible y sanguinario de los líderes políticos que han existido en la historia, que era Adolfo Hitler. Sí, bueno, el cariño era mutuo, así que... Sí, yo cuento una anécdota que le preguntaron un día en plena Segunda Guerra Mundial si Hitler invadía el infierno, él quería. Dice, si Hitler invade el infierno, yo tendría unas buenas palabras en honor al demonio, ¿no? O sea, prefería al demonio a Hitler, ¿no? O sea que... y eso quizás es uno de los rasgos más sobresalientes de él, ¿no? La visión que tiene del peligro de Hitler, pero eso lo vamos a hacer en su momento, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo enfocarías entonces el tema de hoy? Porque, bueno, es sobre una publicación, ¿El ¿no? tema de hoy? Sí. Sí, en enero saldrá un libro mío que he escrito con otros 2 profesores, o sea, ayudantes míos de la universidad, que se llama Winston Churchill, Ideas y Acción Política en sus discursos. Es decir, analizar a lo largo de sus discursos cómo concibe qué ideas políticas pone en juego y cómo eso se transforma en una acción de gobierno, ¿no? Esa es la idea del libro, más que hacer una biografía, como he dicho, exhaustiva, que las hay buenísimas, críticas también, pero, por ejemplo, hace poco leí un artículo en un periódico que decía los 2 granujas que se dividieron el mundo entre el whisky y el vodka, ¿no? Se refería a Churchill y a Stalin, ¿no? O sea, la famosa reunión de las servilletas, sí. Claro, o sea, quiere decir que hay críticas de todo tipo, hay alabanzas, pero lo que nadie puede negar es que si probablemente nosotros estamos hoy aquí hablando de él, es porque él fue el único que se opuso realmente a Hitler en el momento más difícil y más comprometido. Es decir, es una persona que en el año 40 llega a ser primer ministro y se encuentra con que hay un gobierno en Alemania que domina Europa, que ha vencido a Francia, que se ha hecho con los Países Bajos, que domina la costa atlántica desde Jutlandia hasta el Cabo, la frontera con España, por poner Bretaña, y cuando su propio gobierno, dentro de su propio gobierno, 2 personas muy importantes, que es el anterior primer ministro Neville Chamberlain, le aconseja que haga un acuerdo de paz con Alemania para evitar problemas mayores, él se niega. Pero no era la única presión que estaba recibiendo en ese momento. Y quería decir, es una persona que cuando tenía todo en contra, se opone a Hitler y le gana. Uh-huh. Y evita que Europa estuviera bajo el dominio de Hitler. Y con la misma desenvoltura se presenta a unas elecciones que pierde. Entonces, y no se desanima. Simplemente es una persona que una y otra vez cae y se levanta. Una y otra vez bate récord. Una y otra vez es capaz de superar lo anterior. Uh-huh. Y yo creo que merecería la pena empezar cronológicamente. Y empezar cronológicamente significa situarse en el entorno familiar de Churchill. El padre de Winston Churchill fue ministro, fue un destacado líder conservador,
un conservador. Seguía la estela del Partido Conservador que planteó en su tiempo Benjamin Disraeli, que era la política de la existencia de una federación realmente de naciones que formaban la comunidad de la Commonwealth, como conocemos, ¿no? Y también de eso desde el punto de vista de política exterior. Desde el punto de vista de política interior, lo que querían era ampliar el sistema democrático y extender la participación política a todos los estamentos, porque ya sabemos que en Inglaterra y en Estados Unidos y las primeras democracias el voto era censitario, era restringido a un grupo de personas, ¿no? Que podían demostrar, en unos casos la propiedad, en otros casos un estatus, etc. Entonces, esta es la idea y esto es lo que defiende el padre de Winston Churchill. Y curiosamente, Winston Churchill pues tiene una relación curiosa con su padre, digamos, no ni buena ni mala ni regular, simplemente una relación que le permite pues a él conocer de primera mano la política. Pero él no se dedicó a la política, no estudió en la universidad para ir a la política, sino que fue militar, llegó a ser coronel del ejército, ¿no? Y como militar, pues es un hombre que no rehuyó nunca el peligro. Se puso siempre, o sea, estuvo presente en la guerra de los Boer, estuvo prisionero, estuvo en conflictos en India, estuvo en conflictos en lo que ahora es Somalia. Sí, ¿no? él se afiló los dientes en Sudán, de hecho, en la batalla de Omdurmán. En Sudán, estaba él Sudán, sí. en el momento más tonto de la batalla, cuando carga la caballería, ahí está Churchill en medio. Está en medio y sale bien de todas, y sale perfectamente de todas. Pero quiero decir, es un militar que ejerce de militar. Es un militar que no rehúye el estar en los momentos difíciles, como son las batallas, ¿no? Él, que era noble, pues podía perfectamente ponerse con sus prismáticos a ver cómo se desarrollaba la batalla, pero no lo hacía, ¿no? Y de hecho cae prisionero porque se ofrece voluntario para ir en un tren acorazado, blindado, sí. Blindado y que bueno, que descarrila y entonces lo cogen prisionero. Y siendo prisionero, pues junto con otros muchos es el único que huye, o sea, que se arriesga a que lo maten por huir del campo. Lo divertido es que en ese momento su posición era de periodista, creo recordar, o algo de eso, ni siquiera... No, es que esto es lo que quiero aclarar. Uh-huh. Él era militar, pero como el sueldo de militar era bajito, entonces llega a acuerdo con una serie de periódicos con un periódico para escribir artículos muy bien pagados, por cierto, para la época. Esos artículos tienen dos hay que considerarlo en un doble sentido. En un lugar es ganar dinero, escribiendo. Él escribe muy bien, de hecho consiguió el premio Nobel de literatura. Pero la segunda versión de esos artículos, que es lo que no dice ni un solo de sus biógrafos, es que él con esos artículos da a conocer a la opinión pública inglesa la realidad del Imperio Británico. Es decir, aquellos ingleses que vivían en Inglaterra de las rentas, de los negocios, de los beneficios que daba el imperio, no sabían cuál era la realidad del imperio y no sabían el coste del mantenimiento del imperio. Y él con sus artículos abre los ojos a la opinión pública inglesa. Pero el artículo tiene una tercera derivada, lo hace famoso. Lo hace famoso como un buen analista de situaciones, coyunturas históricas, un buen analista de situaciones políticas que desembocan en conflictos bélicos, como un buen expositor y difusor de la realidad del Imperio Británico, y esto le granjea pues un gran conocimiento. Conocimiento que le permite presentarse por primera vez a unas elecciones, perderlas, y presentarse al muy poco tiempo después, en 1900, cuando contaba con 25 años, no había cumplido todavía 26 años, y ganar las elecciones. Y entrar en el Parlamento con 26 años, exactamente a la misma edad que su padre, cuando entró en el Parlamento. Hay una coincidencia curiosa de Churchill.
entra con la misma edad en el Parlamento y muere el mismo día que su padre. Ostras. Entonces, bueno, pues eso son dos coincidencias, pero con 26 años entra en el Parlamento. ¿Y qué diferencia hay entre la primera votación que pierde y la segunda votación que gana? Pues los artículos que escribe después de su cautiverio. Es decir, que el hecho de ser militar, de estar en primera línea de fuego, le permiten a él iniciar su carrera política. Y el joven Churchill que se sienta en el Parlamento, ¿qué idea política tiene? ¿Qué concepción de la política tiene? Tiene la concepción victoriana. Victoria morirá en el año 1901, muy poco después de que él entre en el Parlamento, aunque él no está en Inglaterra cuando muere la reina Victoria, ¿no? Está en Estados Unidos. Entonces, la idea es la idea de imperio, pero un imperio que en ese momento dominaba la quinta parte de la superficie terrestre, que era dueño y señor de los mares, y un imperio que había que mantener. Pero tenía la idea de un imperio paternalista, es decir, un imperio que a los pobrecitos de las colonias, a los súbditos de su majestad en las colonias, que si les llamaban súbditos, pues les beneficia el contacto con Inglaterra porque les trae modernidad, les trae nuevas ideas, les trae cultura, etc. Esa es la idea paternalista de imperio. Pero a su vez tiene otra idea, que es la heredada desde Disraeli, que es un imperio que no se impone, sino que pacta con las naciones. Es decir, esto que vemos ahora en los Juegos Olímpicos, cuando sube la bandera de Australia o de Nueva Zelanda, que se ve el azul, con unas estrellitas, o si visteis la inauguración de los Juegos Olímpicos, prefiero no hablar de ella, nada más que decir la inauguración de los Juegos Olímpicos. No sé por qué, con lo bonita y elegante que salió. No, te voy a decir una cosa, ¿cuál es la esencia de los Juegos Olímpicos? El Estadio Olímpico donde compiten los atletas. Eso se obvió. Eso fue obviado absolutamente. Entonces, es decir, el escenario donde se desarrollan los Juegos Olímpicos, que es en el Estadio Olímpico, y por eso se llama Estadio Olímpico, pues no apareció por ningún sitio. Apareció un río con unas barcas, etcétera. Bueno, en esa inauguración veríais muchas banderas de color azul, con distintos escudos y con una bandera pequeñita de Inglaterra en la parte superior izquierda. Esos son los países que forman parte de la Comunidad de Naciones Inglesas. Es decir, una comunidad que no es territorial, sino que es unos lazos de unión que en términos modernos podemos llamar federales. Esto no es algo nuevo dentro, es decir, no es una cosa totalmente novedosa en la historia del pensamiento político, de las ideas políticas. Esto es la misma idea que tuvo la corona de Aragón en la Edad Media y en la Edad Moderna. Es decir, la corona de Aragón no era el reino de Aragón solo, era el reino de Alegón, llamémosle el condado de Barcelona, el Principado de Barcelona, el condado de Cataluña, el reino de Valencia, el reino de Baleares, el reino de Cerdeña, el reino de Sicilia, el reino de Nápoles. Eran varios reinos con sus cortes, y que en cada uno el rey de Aragón tenía que presentarse y jurar, y ser jurado, ¿no? Era una federación de reinos. Pues esto es lo mismo, pero es una federación de naciones. Él un poco lo que aspira es eso, ¿no? Es como una especie de mundo unificado bajo una civilización y una cultura que son la suya. Y una lengua. Sí, bueno, porque hay un discurso muy interesante, ya tardío de los años 50, cuando habla en Estados Unidos, él habla de el privilegio de tener una sola lengua para entendernos. Entonces, bueno, pues eso es importante para él. Es decir, ese es, digamos, el primer Churchill, la primera época de Churchill. Churchill es un hombre que está en el mundo político inglés desde 1900, pero
los encontronazos y las discrepancias con el Partido Conservador, lo que hace es que abandone el Partido Conservador. Se vaya del Partido Conservador, es decir, y se pase al Partido Liberal. El Partido Liberal en Inglaterra ahora, que es muy minoritario, pero en esa época era una alternativa de gobierno y además estaba en el gobierno, ¿no? Y entonces él abandona el Partido Liberal, el Conservador, y está 20 años en el Partido Liberal. 20 años en los que llega a ser ministro, son los años en los que tiene que es ministro durante la Primera Guerra Mundial, y se da cuenta que el Partido Liberal sí tiene las ideas que él defiende, ideas socialmente muy avanzadas, es decir, de dar voto a los obreros. Hay una leyenda negra sobre él que habla de que se opuso al voto femenino. Nunca se opuso al voto femenino, simplemente evolucionó y llegó a la conclusión de que el voto femenino era necesario, ¿no? Pero sobre todo, lo que no quería Churchill, desde el primer día que pisa el Parlamento hasta el último día en que se va del Parlamento, del último discurso, lo que no quiere es, y lo que busca romper siempre y evitar, es la polarización política. Es decir, que Inglaterra se divida en dos facciones irreconciliables. Sí, de hecho él intentó como formar una especie de partido central, le llamaba, ¿no? Una cosa así entre... Claro, un tercer partido, un tercer partido con conservadores y liberales. Es decir, un partido... la bomba. Sí, bueno, pero es que ese intento lo hizo su padre también. Y por eso se ganó la enemistad del Partido Conservador, ¿no? Entonces, pero él intenta eso, es decir, busca la política de la conciliación, la política de buscar ese espacio donde se encuentra la máxima representación de la sociedad. Una política donde no exista división entre dos partidos, sino que haya un acercamiento para que las sensibilidades sociales estén máximamente representadas en el gobierno. Y cuando él tuvo que formar las dos veces gobiernos, en el año 40 y en el año 50, pues formó gobiernos de coalición, de amplísima representación social. Sí, que esto ya lo caracteriza de alguna manera, ¿no? Porque lo pone en una situación política que creo que es un poco lo que dijiste antes, de no estar estrictamente alineado con una ideología o con un partido, sino que a lo mejor era más capaz de ver el panorama total, ¿no? El más amplio, el big picture que dicen los ingleses. Efectivamente, yo creo que él siempre buscó en ese intento de evitar la polarización lo que podemos llamar la zona templada de la política. Justo. Esa zona templada que hoy llamamos centro, que más tarde, pero que es un pionero en esto, porque tenemos que pensar que esto lo está haciendo en 1906. No es fácil en ninguna época, pero es que, las que a él le tocó vivir, menos todavía. Y ten en cuenta que además la política en ese momento se concebió de una manera aristocrática. Uh-huh. Se dedicaba a la política aquel que tenía medios económicos para mantenerse. Sí, es cierto. Es cierto que el movimiento cartista y demás había ya anticipado, pues eso, o había solicitado que los parlamentarios cobrasen un sueldo para que los obreros o los representantes de clases inferiores pudiesen acceder a la política, pero realmente era un oficio de privilegiados, o sea, y no era un oficio ni una profesión, era una ocupación, que es diferente. Se consideraba como también un honor para ellos, o sea, ser parlamentario en el Parlamento, pues para ellos, en la Cámara de los Comunes. Claro, sí, justo. Winston Churchill nunca fue miembro de la Cámara de los Lores, o sea, y además renunció. Bueno, ahora ya explicaremos por qué fue el primer ministro precisamente, por no ser de la Cámara de los Lores, ¿no? Sí. Entonces, sí. Yo creo que es una idea muy revolucionaria
políticamente, pero muy acertada políticamente. Mira, solo es porque tiene relación con esto un inciso. Antes, al principio, cuando estaba haciendo la presentación a Antonio, pues yo decía que mi padre era el fan número 1 de Churchill y tal, y él siempre lo define como un hombre de Estado. Quizá esta predisposición suya es lo que se pueda definir como hombre de Estado, es decir, que pone el Estado por encima de otras ambiciones. Lo dice en un discurso. En un discurso tardío, hablando de la Unión Europea, dice que la Unión Europea no puede ser la iniciativa de un partido, sino de los estados que quieren comprometerla. Bueno, pues... Es decir, y este es el rasgo esencial. Para él, lo importante es Inglaterra. Bien sea imperio, bien sea una Inglaterra unida a los Estados Unidos, bien sea una Inglaterra dentro de la Unión Europea. Pero de eso ya hablaremos. Lo que es importante es que es Inglaterra. No es el partido conservador, no es la persona de Winston Churchill, no es mi gobierno, el gobierno de Winston Churchill, sino el servicio que puede hacerse al Estado. Y esto también es muy importante tenerlo en cuenta, porque él, primero, no se hizo rico y no dejó grandes fortunas, pero él sirvió lealmente al Estado. Y una anécdota muy interesante, y eso demuestra también la valentía de Winston Churchill, que él quiso embarcarse en el destructor o el acorazado, supongo que sería, un acorazado inglés, y asistir en primera línea al desembarco de Normandía. Y lo tenía todo preparado para irse. Y fue el rey, le llama y le dice: yo puedo perder miles de soldados, pero no puedo perder al único primer ministro que tengo. Suena lógico. No vas. Suena lógico, sí. O sea, no puedes ir. Y entonces él, que para él la monarquía, él es un leal servidor de la monarquía, de la monarquía como institución, pues él dice claramente: bueno, pues si usted me lo manda, me tendré que quedar en Londres. Pero a los 3 días estaba allí, en la playa de... Bueno, lo justito para que desembarcaran, pero después ya se fue. Sí, pero es que al tercer o cuarto día después del desembarco, las posiciones no estaban aseguradas. Ya, pero... Pero ahí estaba, ahí fue. Pero por lo menos mató el gusanillo de tener que estar ahí, sí, efectivamente. No, igual que cuando tuvo que sustituir al general que llevaba... el ejército de África, pues el hombre se vuela por encima de Francia y con todo el riesgo que tiene el volar en ese momento por encima de Francia para estar en la toma de posesión de Montgomery y alentar a las tropas, ¿no? Y después se vuelve. O sea, que es que los riesgos, pues, oye, los corría y sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Y pues, podían derribarlo. De hecho, se cuentan que cuando derribaron el avión de un famoso actor americano que vino a España. Sí, el de Leslie Howard. Leslie Howard, efectivamente. Sí, derribaron ese avión, pensaron que iba Winston Churchill en ese avión. Sí, correcto. O sea que... Sí, es la famosa historia de los Junker 88 que derriban un avión de transporte sobre el Cantábrico y precisamente es eso. No, sobre el Cantábrico, ¿no? No, fue en el Atlántico fue en el Atlántico, sí. Enfrente de Finisterre. Fue frente a Finisterre, sí. Sí. Es verdad. Entonces, bueno, pues eso demuestra que él, miedo, lo justo. Hay otra anécdota muy interesante de él, que cuando estaban cayendo las bombas en Londres, se subía al tejado del ministerio con los auriculares, con los binoculares, con los prismáticos, no se iba al refugio aéreo, ¿no? Antiaéreo, ¿no? Sino que se quedaba allí, ¿no? O sea, que era un tipo que lo del miedo, pues no lo tenía, ¿no? Yo creo que se puede definir como una persona que no tenía ni miedo a la vida y no tenía miedo a la muerte. O sea, que es un tipo, en ese sentido, muy excepcional. Pero estamos en esa fase, ¿no? Donde él tiene la idea, ¿no? Del dominio de Inglaterra sobre el mundo. Y cómo ejerce Inglaterra ese dominio. Por tanto, la primera fase de su pensamiento es la fase de un victoriano o eduardiano, también podríamos decirlo, porque con Victoria coincidió muy poco tiempo como parlamentario, eduardiano,
imperial. No imperialista, sino imperial. Es decir, un imperio amable que quiere poner orden en el mundo donde no hay orden, ¿no? Y tratar de hacer un mundo mejor a través de esa dominación, ¿no? Es decir, pero esta idea se quiebra en 1914. En 1914 empieza la Primera Guerra Mundial. Una guerra que en principio era la guerra de los caballeros. Pensaban que era una guerra pues, que iba a durar como pues, las batallas. Esa pues duraría 4 o 5 días y se acabó, ¿no? Pero no fue así como sucedió. Una guerra especialmente cruenta, donde ya se vio afectada la población civil. Pero lo peor de esa guerra no fue solo la reconfiguración del mapa de Europa, sino la pérdida de la hegemonía de Europa. Sí, ahí el concepto de imperio tiembla realmente. Bueno, Claro, tiembla, pero que caen 4, ¿no? Pero ¿sabéis vosotros de quién es la primera firma del Tratado de Versalles de 1918? Ni idea. ¿Quién es el primer firmante? La primera firma en todas esas columnas, pues del presidente Wilson. Eso ya nos está diciendo algo muy Sí, importante. el cambio de tornas, sí, es cierto. Es decir, el vector del poder ha traspasado el Atlántico y se ha instalado en Washington. Es decir, él es consciente, y se lo dice varias veces, él es consciente que sin el 1.000.000 de soldados que vienen de América, sin el material bélico que viene en América, ojo, en el año 18, en el año 18, sin los pilotos que vienen de América, no se hubiera ganado la guerra o se hubiera prolongado mucho más. Porque la ofensiva que se quería hacer en el frente occidental, que era ya el único que existía, estaba programada. Si no llega a venir Estados Unidos, probablemente no se hubiera conseguido pararlo, ¿no? Y la guerra hubiera durado mucho más. Eso está claro. Bueno, es una guerra donde él está en las trincheras durante un tiempo. Sí, porque es un momento muy chusco, sí, porque ahí el hombre considera que ha fracasado por una serie de cosas que ocurren y se va, abandona el puesto y se va al frente, se va de coronel. ¿Era en ese momento cuando era el Lord del Almirantazgo o fue después? Era el Lord del Almirantazgo en ese Almirantazgo, momento, sí. y fue el problema de los Dardanelos, que asumió fue, digamos, la cabeza de turco de los Dardanelos, y entonces el nuevo gobierno, la condición que le pone a los conservadores es que, a los liberales, la condición que le pone a los liberales es que Winston Churchill no esté en el ministerio, ¿no? Y entonces, bueno, pues él dice, pues nada, me voy del ministerio, y se va pues con el ejército inglés a las trincheras, y allí está un tiempo donde pues se libra de una bomba que cayó cerca donde vivía, donde él dormía, no le pegaron tiros porque las balas no acertaron, y eso que era voluminoso. Bueno, en ese momento no era muy gordo. Todavía no era muy gordo, ¿no? En las fotos de la época aún se le ve que tenía Que tenía cintura, sí. Tenía cintura. Y entonces, bueno, pues yo creo que es un hombre que el Tratado de Versalles le abre otra perspectiva política. ¿Y cuál es esa perspectiva política? La política que yo llamaría atlantista. Es decir, Inglaterra no solo tenemos el imperio que se está desmoronando, lógicamente, pero la política de Inglaterra, no de Europa, la política de Inglaterra tiene que ser atlantista. Es decir, hay que contar necesariamente con una persona que sabe perfectamente lo que decía María, el Estado. Se conoce el Estado, sabe cuáles son sus necesidades en cada momento. Y que con el presupuesto hay que intentar mejorar esas situaciones, ¿no? Bueno, yo quiero ahorrarle a los oyentes todo el lío del patrón oro y de las... Sí, claro. Y fueron unos tiempos... Porque es unos tiempos complicados, claro, y muy, muy, muy difíciles, y que yo creo que es mejor no, porque es un tema muy técnico y las discusiones con Keynes. Pero, por ejemplo, voy a dar una anécdota política también sobre Keynes. Él tiene grandes diferencias con Keynes,
Pero cuando él tiene que elegir a un economista para representar a Inglaterra, lo elige a él. O sea, no es un sectario, no es ningún sectario. O sea, reconoce la valía de las personas, lucha, si hay que pelearse con ellos, se pelea en la buena lid, ¿no? Pero cuando es necesario nombrar a alguien capaz, y que él considera el mejor para representar a Inglaterra, lo nombra, sin ningún problema, ¿no? Bueno, él está en el gobierno, y en ese gobierno conservador, y ocupa diversos cargos, ¿no? Cargos como pues, el primer Lord del Almirantazgo, que es decir, que él vuelve al gobierno después de, como dice él, su época del desierto, los pasos del tiempo de desierto, y vuelve al gobierno ya en el año, creo que el año 39, cuando Neville Chamberlain pues forma un nuevo gobierno, ¿no? Momentos que no eran nada fáciles. Pero yo quiero decir algo. En los discursos suyos de los años 30, del comienzo de los años 30, y sobre todo a partir del año 33, él denuncia una y otra vez cómo Alemania se está rearmando. Denuncia una y otra vez cómo la política de Hitler es una política que lleva hacia la expansión de Alemania, hacia el dominio de Alemania en Europa. Lo dice una y otra vez y nadie le hace caso. Hay un famoso discurso que se llama la pérdida de la hegemonía, ¿no? De la paridad, del equilibrio aéreo, y él demuestra cómo la industria bélica alemana había superado en número de aviones a la Royal Air Force, ¿no? Y que eso significaba probablemente un peligro muy grande para Inglaterra, muy grande, para la defensa de Inglaterra, ¿no? Y nadie le hizo caso. Sí. Nadie le hizo caso. Sí, en ese momento he estado alarmista incluso y lo que andaba buscando el gobierno de Gran Bretaña en ese momento no era precisamente una confrontación con Alemania. No la quería. Y de hecho hay un libro espléndido, ¿no? de Jan Krejcik, que se llama Los amigos de Hitler, ingleses. Sí, eso es lo que iba a comentar yo, que había ciertos movimientos, sobre todo entre las clases altas, bastante favorables al fascismo y a Hitler en particular. Y el hecho de que Churchill se posicionara en contra de él le hacía ser bastante impopular, ¿no? Entre sus, digamos, iguales. Su propio primo, el Lord Londonderry, era un conocido nazi. Ay. Y en parte la abdicación del duque de Windsor, que Eduardo VIII, pues se debió en parte de esas conexiones también con Hitler, ¿no? Entonces ahí se mezclan las dos cosas, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué quiero deciros con esto? Que es una persona que tiene visión política amplia de futuro. Es decir, yo diría una frase que puede parecer cursi, pero es un verso de Luis de Cernuda, bueno, el título de un libro de poesía de Luis de Cernuda, que es: él ve el perfil del aire en política. Es decir, eso puede resultar poético, pero también resulta muy acertado, ¿eh? Sí, bueno, es que me parece que es muy poético. Sí. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes cómo escriben los chinos hábil? Con los pictogramas de aquel que es capaz de agarrar el aire. Pero pues esto es más poético. Sí. Entonces, yo creo que es esa clase de político capaz de ver más allá. Es decir, capaz de pasar de un imperialismo, de una visión imperial a una visión atlantista. Y ese paso, que lo podemos decir en 2 segundos, no es un paso fácil de dar, y ni siquiera de asimilar. Pues eso es ver más allá. La amistad con Estados Unidos, la amistad con Canadá. Estados Unidos, para él, Canadá y Estados Unidos era un objetivo para tener la amistad, tender puentes, intentar hacer, ¿no?, del Atlántico una vía de comunicación fluida entre las dos
grandes entre los dos estados, ¿no? Pero volvamos al año 39, ¿no? Bueno, él está en el gobierno, tenemos la famosa época de Neville Chamberlain. Chamberlain es un político de los que usaba cuello almidonado y levita, etcétera, ¿no? Y es un político de la vieja clase política, aunque no aristocrática. Y es un político que sobre todo lo que quiere es una política que todo el mundo conocemos con la palabra apaciguamiento. Hay una película espléndida que se llama Múnich en víspera de una guerra, donde se narra con muchísima precisión lo que fue la conferencia de Múnich, en la cual estuvieron presentes nada más y nada menos que Neville Chamberlain por Inglaterra, Edouard de Dalier por Francia, Benito Mussolini por Italia y Adolf Hitler por Alemania, ¿no? Acompañado de sus respectivos ministros de Asuntos Exteriores, ¿no? Ahí se firmó todo lo que se firmó, y se firmó la muerte de Europa realmente, ¿no? Ahí se intentó que si Hitler invadía los Sudetes y se quedaba con los alemanes, el argumento de Neville Chamberlain era, bueno, pues ya habrá conseguido unificar a todos los alemanes, a tener a todos los alemanes en Alemania, en una gran Alemania, es decir, Austria, Sudetes, Alsacia, y nadie pues ya no, se parará ahí, ¿no? No querrá tener más protagonismo, ¿no? Y es el momento donde el miembro del gobierno, el Lord del Almirantazgo, el gobierno de Neville Chamberlain, se opone a su propio primer ministro. Sí, la frase suya es lapidaria, aquella de podía, sí. El primer ministro podía haber elegido entre la guerra y la vergüenza, ha elegido la vergüenza, ahora tendremos la guerra. La guerra, ¿no? Entonces, eso creo que es un momento clave también. Es decir, es la diferencia entre los políticos que no ven más allá de las Islas Británicas y el político que concibe la política de una manera global. Es decir, oiga, este movimiento en el tablero de ajedrez va a desencadenar un jaque mate. Dice, pero si solamente ha movido el primer peón. No. Esto va a desencadenar el jaque mate. O va a desencadenar una batalla tremenda en el tablero de ajedrez. Pero es que el acuerdo de Múnich es el movimiento de un peón. Desde el punto de vista cronológico. Pero es también la aceptación de que Alemania podía hacer lo que le daba la gana. Es decir, me quedo con Austria, me quedo con Alsacia, soy capaz, me quedo con la parte de Polonia que era de la vieja Prusia, y además os voy a poner de rodillas a las dos grandes potencias europeas. Es como, eso es cierto, es decir, el perdedor literal, el asfixiado del Tratado de Versalles y de la Primera Guerra Mundial, de repente estaba tomando una envergadura y una no contestación en el marco europeo que resultaba sorprendente, ¿no? Sí, sorprendente y sobre todo que no había nadie que se opusiera, porque los únicos que podían oponerse realmente era Inglaterra y Francia. Y cuando Francia se quiere oponer, ya sabéis cómo acabó. Sometida, invadida, y humillada. Sí, bueno, aparte de que le estaban deseando devolvérsela, y la tenían bastante más cerca, ¿no? que cualquier otra parte, pero de todas maneras es curioso, ¿no? Es un poco como el cuento este de la rana que está metida en una olla con agua fría y la van calentando poco a poco hasta que la rana se muere cocida y no se da cuenta, que es un poco lo que pasa aquí, salvo personajes que fueran especialmente hábiles
como acabas de decir, como Winston Churchill, y que eran capaces de ver lo que los demás o no podían o no querían ver, resulta bastante curioso esa evolución hacia el caos de una manera tan fácil. Voy a decir fácil, que no es fácil. Descenso al infierno. Sí. Sí, literalmente, como el libro también de Crecho, ¿no? Que se llama El descenso a los infiernos, ¿no? Bien, pues yo creo que eso es importante porque en este momento el león inglés, que por usar la imagen, ¿no? Se tiene que enfrentar al águila nazi, ¿no? Y se enfrenta solo. Y en ese momento Inglaterra se está planteando, es decir, Neville Chamberlain se da cuenta que tiene cáncer y que no tiene fuerza para oponerse a lo que va a venir, y a lo que está viniendo ya de hecho. Entonces, fijaros que siempre hemos dicho que Inglaterra es un modelo de democracia, es una democracia muy avanzada, es una democracia muy antigua y tal, pero la elección de Winston Churchill como primer ministro la hacen 4 personas. Sí. Una reunión de 4 personas en Downing Street. Neville Chamberlain, Halifax, Morgensen, que era el jefe del grupo parlamentario conservador, que era, y Churchill. La idea era nombrar a Halifax, pero Halifax era Lord y estaba en la Cámara de los Lores, y para ser primer ministro que está en la Cámara de los Comunes. Y por tanto no podía ser primer ministro. Entonces, ¿quién queda? Churchill. Es por eliminación. De hecho, cuando Neville Chamberlain va a decirle al rey Jorge VI que dimite y que nombra primer ministro, él dice, bueno, a Halifax, a Winston Churchill. Y hay un famoso encuentro entre Winston Churchill y Jorge VI, lo recibe el rey, porque hasta que el rey no le encarga gobierno, no es primer ministro. Entonces, el rey tiene muchas, problemas para aceptarle tiene prevención hacia él, ¿no? Y le dice Winston Churchill, usted tiene que fiarse de mí, porque no puede fiarse de otra persona para solucionar esto. Es decir, él está convencido de que va a solucionar el problema de la Segunda Guerra Mundial. Y durante el año 40 y 41 lo que caen son bombas, son malas noticias, los ejércitos son barridos en el norte de África, los ejércitos la humillante ocupación de Singapur, en el frente del Pacífico, la capitulación de Francia y los planes de invasión de Inglaterra, que Hitler pone 4 cuerpos de ejércitos cerca del canal, del litoral, canal, y se desencadena la batalla de Inglaterra, que es una batalla donde no había, es decir, en principio, las peores piezas en el tablero las tenía, la posición de las piezas inglesas en el tablero de ajedrez eran las peores. O sea, la Luftwaffe iba a acabar con la Royal Air Force y iba a acabar con Inglaterra, y se iba a producir la invasión. Churchill es un hombre que conoce muy bien la historia. Y él sabe que había habido un intento de invasión por parte de Felipe II, un intento de invasión por parte de Luis XIV, sí, un par de ellos, y un intento de invasión, sí, bueno, sobre todo uno muy bien, y un tercer intento de invasión por parte de Napoleón. Por lo cual, estamos hablando de un cuarto intento de invasión, ¿no? Y el rumor en Inglaterra era que cualquier día pues, se produciría la invasión. ¿Cuál es la sorpresa? Que en unos meses, 6 u 8 meses, la batalla de Inglaterra es el primer revés militar que tiene el Tercer Reich. La Luftwaffe no puede doblegar a la Royal Air Force, y por tanto pierden la batalla de Inglaterra y pierden
la posibilidad de poder invadir Inglaterra. ¿Por qué era importante invadir Inglaterra? Porque se quedaba con toda Europa. Hitler se quedaba con toda Europa y le quedaba solo España y Suiza. O sea, no le quedaba nada más. Y no lo consigue. Y ese es el comienzo del fin, o como diría muy bien Mafalda, el empezóse del acabose. Es decir, el comienzo del fin. Y así lo ve Churchill. Dice, este no es el final, pero es el principio del final. No es el final, es el principio. No es el final, ni siquiera el principio del fin, quizás sea el final del principio. El final del principio. Pero lo consigue. Es decir, consigue inyectar una moral. Y ahora yo hago una reflexión, es decir, un líder político que es capaz de mantener a Inglaterra sola frente al imperio nazi, el terror nazi. Ese líder político, la virtud que tuvo no fue solo ganar la guerra, que eso fue la consecuencia, sino la virtud que tuvo fue mantener la moral del ejército inglés para poder conseguir la victoria de los aliados. Porque no era la victoria de los ingleses. Es decir, mantuvo en pie a Inglaterra para poder llegar a un acuerdo atlantista, Canadá y Estados Unidos, para poder repetir la gesta de la Primera Guerra Mundial. Es decir, es un líder y consigue eso. Cuando están cayendo bombas sobre Londres, sobre ciudades de Londres, donde ha habido un problema famoso de aquel de Dunkerque que casi pierde el ejército inglés. Sí, vaya. Cuando los políticos ingleses celebran Dunkerque como si fuera una victoria, dice, bueno, las guerras no se ganan con retiradas, ¿no? Sí, lo dice claro. Dice, bueno, sí, claro, de cara a la galería guay, pero no. Las guerras no se ganan así, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es lo que, como político, ¿qué es lo que estamos viendo? Que es un político capaz de adaptarse y capaz de ver por dónde va la política, ese perfil del aire. Es decir, que en el año 41 un político como él transmita al rey de Inglaterra en sus despachos privados y sus comidas, que son semanales, y que dicho sea de paso los hacía siempre de pie, pues en 20 minutos, pues él ve mucho más allá. Y cuando todas las noticias que se están recibiendo son de derrotas, de prisioneros, de pérdida de material, etcétera, pero tanto en Europa como en Asia. Entonces, eso quiere decir que ve más allá y ve qué es lo que hay que hacer para ganar. Y bueno, pues supongo que él es consciente. Y una de las cosas que hay que hacer para ganar es mantener a Rusia. Es ayudar a Rusia a que no se produzca por hambre, por falta de combustible, por falta de cosas de primera necesidad, un levantamiento popular que le permita a Alemania barrer a Rusia. Y uno de sus enemigos, era conocido su idea en contra de los bolcheviques, como le llaman, no le llaman los comunistas, sino le llaman bolcheviques, es contra Stalin. Él jura que Rusia tenga grano para poder hacer alimentos, tener combustible y tener material bélico. O sea, quiero decir, si era necesario aliarse con el diablo, se aliaba claramente. Pero, ¿cuál era el objetivo? Y esta es otra característica de Churchill. Fija un objetivo y es fiel a ese planteamiento. Que lo consigue. Y el objetivo que había que conseguir era derrotar a Hitler. No había otro. Desde el año 40 al año 45 no hay solo un objetivo. Es acabar con la dominación de Hitler en Europa y conseguir la rendición incondicional. Él habla de rendición incondicional. Entonces, bueno, el Churchill que conocemos es el Churchill de la Segunda Guerra Mundial,
pero realmente ahí políticamente lo único que hay es una oposición a los regímenes totalitarios, coherente con su idea de buscar siempre una zona templada de la política, evitar los extremos y la polarización, y poner los medios necesarios para poder conseguir la victoria. ¿Y cómo la consigue? Con la segunda fase de su evolución política, con la política atlantista. Es decir, hace varios viajes para convencer a Roosevelt de que tiene que entrar en la guerra. Roosevelt se niega una y otra vez hasta que sufre el ataque de Pearl Harbor y entonces se convence de que hay que intervenir. Sí, de todas formas, aunque Roosevelt nunca ocultara la simpatía que le brindaba a los anglosajones, jamás. O sea, él siempre dijo que bueno, y pone todas las leyes aquellas y tal, él tenía clarísimo que no podía entrar en guerra y claro, es ese periodo que va desde la caída de Francia en 1940 hasta que por fin Hitler empieza a Barbarroja el 22 de junio del 41, en el que Churchill anda moviendo todas las piezas que puede, pero no consigue realmente que nadie le acompañe. Por suerte eso, como tiene a los países de la Commonwealth detrás, pues en realidad, claro, es un poco el mito de que Gran Bretaña estaba sola, sí, claro. No, pero bueno. Estaba relativamente sola, claro. O sea, dices, no, es que solo hay una quinta parte del mundo conmigo. Pues vaya. Bueno, pero fíjate que en ese momento Australia no colabora poco, porque está con el problema de Japón. Los grandes... sin embargo, quien manda contingentes militares desde el principio es Canadá. Canadá ni se lo plantea. Sí, Canadá, curiosamente, ni se lo plantea. Sudáfrica también manda, y tiene algún apoyo más, pero muy poco más, en ese sentido. Entonces, bueno, pues esa política atlantista, ¿dónde le lleva? Al haber reconocido el liderazgo de Estados Unidos, le lleva a hacer pedigüeño a Estados Unidos. Pedigüeño, fijaros que en la primera fase, cuando Estados Unidos no entró en la guerra, lo que intenta es que Roosevelt cambie la ley de empréstitos para poder comprar material bélico. El segundo paso es implicarse con material, con soldados, etc. Permítame un paréntesis. Churchill estuvo convencido de que esa guerra, la Segunda Guerra Mundial, podía haberse evitado. Y haberse evitado todo el sufrimiento posterior, ¿no? Y él achacaba a esa falta, ¿no?, de visión de los políticos europeos sobre la realidad de Alemania, o que, como vosotros habéis dicho, no lo vieron o no lo quisieron ver, lo achacaba a la comodidad que suponía el no enfrentarse a Alemania, ¿no? Y que por esa comodidad se llevó a una política de apaciguamiento que llamamos, pero que desembocó en esa guerra. Entonces asumió, ¿no?, el liderazgo de terminar la guerra, y la terminó, y llegó a terminarla. Es decir, y consiguió pues la rendición incondicional de Alemania. Y cuando termina la guerra, llevaba ya 5 años en el poder, algo inaudito en Inglaterra porque hay que convocar elecciones cada 4 años, pero claro, no convocar elecciones en el 44, ¿no? Entonces en pleno desembarco de Normandía, ¿no? Desembarcamos el día 7 porque el 6 hay que ir a votar. O sea, no hubiera quedado bien. Entonces él lo que hace es convocar inmediatamente elecciones cuando puede, y se han firmado la paz, etcétera, ¿no? Y esas elecciones las pierde, ¿no? Sobre esto se ha escrito mucho, ¿no? ¿Por qué perdió esas elecciones? Yo quiero hacer algunas reflexiones de por qué la perdió. La primera reflexión es que nadie tiene ganadas las elecciones nunca. Y detalle importante que muchas veces se olvida. Que muchas veces sí se pasa por alto o se da por sentado que el que se presenta tiene que ganar sí o sí, efectivamente. Tengo una anécdota muy divertida con un presidente de Estados Unidos, pero la cuento otro día. Vale. No, entonces,
Primero, las elecciones no las tenía ganadas, por mucho que hubiera conseguido ganar la guerra. En segundo lugar, Inglaterra es una democracia, a pesar de cómo fue nombrado primer ministro. Y precisamente porque fue nombrado primer ministro de una manera excepcional, los ingleses no querían seguir viviendo en una situación de excepción. Y entonces, bueno, pues quieren la normalidad. Y la normalidad es la alternancia de poder, en este caso. Y la tercera reflexión es que poderes extraordinarios, como tenía que ser. Es más, él acumula el cargo de primer ministro y el ministro de defensa. Es decir, tener unos poderes extraordinarios. Y tenía que ser por la situación general que se vivía. Pero no es una persona que probablemente se adapte fácilmente al ejercicio del poder en la situación. Ante ese miedo, pues deciden votar pues, a una persona tan gris como Askin, ¿no? Entonces, pues él pierde y elegantemente se va. Y entonces empieza su tercera fase política. Es decir, un político que lidera el Partido Conservador, pero que ha perdido las elecciones, que yo creo que estaría exhausto después de la guerra, era de esperar que estuviera destrozado. Ya se había fumado más de 200.000 Seguro. Se había bebido un poco. Había bebido a lo largo de su vida también. De brandy y de whisky. Y yo creo que le vino bien esas vacaciones, a pesar de que le gustaba el poder muchísimo, ¿no? Pero entonces empieza su tercera conversión, su tercer elemento, su tercera pata del banco de la política, ¿no? Que es que se vuelve europeísta. Es decir, en 1946, en Zúrich, da un discurso hablando de los Estados Unidos de Europa. Mucha gente dice, bueno, el primer discurso que habla de los... No, pero es que el año 30, en 1930, publicó un artículo que hablaba de la necesidad de hacer unos Estados Unidos de Europa, donde Alemania y Francia se entendieran, para evitar situaciones complejas. Es decir, Europa está en su horizonte, pero no está en su acción política inmediata, ¿no? Durante muchos años, hasta 1946. Y él lidera el movimiento paneuropeísta, y es un hombre que asume el protagonismo en ese proyecto y forma parte del Consejo de Europa, habla de un Parlamento Europeo, habla de la necesidad de un ejército europeo, sufre una decepción cuando Rusia se separa del movimiento europeo y crea su propia realidad política que conocemos como el telón de acero. Él es el primero que habla de la cortina de hierro en un discurso en Estados Unidos, que es el discurso que se considera por parte de los historiadores rusos como el comienzo de la Guerra Fría. O sea, es un hombre que ve la dificultad que tiene el mundo que se está haciendo bipolar. No olvidemos que Churchill lucha mucho, muy duramente, para conseguir arrancar de las garras de Rusia y a Austria, y lo consigue, y fracasa en los Balcanes, en lo que era la antigua Yugoslavia. Pero consigue que Grecia no esté bajo el dominio ruso y que Austria no esté bajo el dominio ruso. Entonces, él es consciente de esto, ¿no? Pero él está viendo que el mundo es bipolar. Se está convirtiendo en que hay dos grandes potencias, una al este, que es Rusia, la Unión Soviética, y otra al oeste, que es Estados Unidos. Justo lo que él no quería, la bipolaridad. Y la bipolaridad. Pero él juega la carta de la multipolaridad. ¿Cuál es la carta? La carta es hacer unos Estados Unidos de Europa fuerte que sea el fiel de la balanza entre dos extremos. Volvemos otra vez a la zona templada de la paz. Es decir, los Estados Unidos de Europa serían el elemento que evitaría la confrontación entre los Estados Unidos y Rusia. El equilibrio. El momento en el que se está desarrollando la bomba atómica, posteriormente la bomba de hidrógeno,
que se ha visto en la película Oppenheimer, y el momento en el que, como diría en la crisis de los misiles Khrushchev, si se hubiera provocado una guerra entre Estados Unidos y Rusia, los vivos hubieran envidiado la suerte de los muertos. O sea, el momento donde él sabía, y él lo dice en el Parlamento, lo dice una y otra vez en el Parlamento, la inmensa capacidad de destrucción que tienen las nuevas armas. Entonces, que no sería, dice, nada comparable a lo que hemos vivido y conocido. Bueno, pues él es un europeísta, es decir, del año 46 al 50, esos 4 años, es un activista europeo. Y bueno, recibe el premio Carlos Magno. Es un hombre que está muy presente en el mundo europeo. Pero vuelve a ser primer ministro en el año 50, primer ministro ya con una cierta edad, ¿no? Y cierta edad, pero pleno de energías, y se olvida de Europa. Más, el ministro de Asuntos Exteriores, que es su pupilo Biden, pues no favorece el desarrollo de Europa, ¿no? Y además, en el año 57, cuando se firma el Tratado de Roma, no está Inglaterra en este Tratado de Roma. Luego, la política europeísta a él le sirve en un periodo corto para reivindicar la multipolaridad y, sobre todo, la política central, y no otro tipo de políticas extremas. Es decir, no quería volver a repetir lo que sucedió en Europa con los regímenes totalitarios, ¿no? Entonces él, al final, ¿en qué se ha convertido? En un político que su núcleo fundamental, él nunca renunciará a la palabra imperio británico, a la expresión británico. Su núcleo fundamental es crear una sociedad, una comunidad de naciones inglesas, y en el cual está integrado los Estados Unidos. Cuando él habla de la Unión Europea, él habla de cómo Inglaterra va a impulsar, va a comprometerse, pero no va a estar, porque ya forma parte de otra entidad supranacional. Y por lo tanto no puede estar en 2 entidades supranacionales. Entonces, es el juego, es decir, Churchill yo creo que es también, la idea política es un poco el boomerang, ¿no? O sea, se lanza siendo imperial, se convierte en atlantista, se hace europeísta y cuando vuelve otra vez al primer ministro, es un atlantista que quiere preservar el imperio. Y la importancia de Estados Unidos, de Inglaterra en el mundo. En el mundo. Es más, cuando él se da cuenta que Inglaterra pinta poco, es cuando Stalin y Roosevelt son los que se están repartiendo el mundo sin contar con él. Y ahí es donde probablemente más le duele al viejo león, ¿no? El viejo león. Es decir, y por eso el esfuerzo de salvar a Grecia y Austria para demostrar que todavía somos. Inglaterra es algo, cuando realmente no era. Es decir, cuando él deja el ministerio, el gobierno en el 55, y su actividad política ya es muy poco destacable ya, ¿no? Destacable no, porque es una persona que va poco a poco, apagándose, y realmente el último discurso que da en el Parlamento es un discurso sobre la potencia de las bombas atómicas, etcétera, y que es el 1 de marzo de 1955 en la Cámara de los Comunes. Yo quiero leer las últimas palabras que él pronuncia en el Parlamento, el último párrafo, y dice: para concluir, afortunadamente, hay tiempo y esperanza si combinamos paciencia y coraje. Todos los elementos disuasorios mejorarán y ganarán autoridad durante los próximos 10 años. Para entonces la disuasión podrá alcanzar su punto álgido y cosechar su recompensa final. Puede que llegue el día en el que el juego limpio, el amor al prójimo, el respeto a la justicia y a la libertad
permitan a las generaciones atormentadas superar serena y triunfante la época espantosa que tenemos que vivir. Mientras tanto, nunca te acobardes, nunca te canses, nunca te desesperes. Así se despide él del Parlamento, ¿no? Y yo quiero terminar diciendo que Churchill cumple exactamente lo que un poeta griego 25 siglos antes escribió en su Pítica primera, que es Píndaro. Resume muy bien lo que es la vida de Churchill, con dos versos. Gobierna con timón justo al pueblo y en el yunque de la verdad forja tu lengua. Es decir, es un hombre que dictaba sus libros y escribía sus discursos. O sea, forjó su lengua en el yunque de la política, de la verdad. Pero cuando tuvo que gobernar el pueblo, lo hizo, cogió el timón con fuerza, pero sobre todo con justicia. Y yo creo que Churchill vivió esas 4 grandes valores que tiene la democracia, ¿no? Que es la justicia, o sea, la lucha por la justicia, la lucha por la igualdad, la lucha por la libertad sobre todo, y finalmente el poder vivir en un mundo plural. Y yo creo que es un ejemplo para el siglo en que vivimos. Hombre, tiene muchísimas sombras, es un personaje que obviamente... Sí. Que él tampoco tenía vocación de santo. Él siempre decía que lo primero era precisamente lo que estabais comentando antes, la visión del Estado y unos objetivos muy claros. Y a eso, pues lo sacrificó todo. Realmente sacrificó cosas que nadie habría pensado que sería lógico que él hiciera, teniendo su posición y teniendo su prestigio ya. Y él no dudó en tirarlo todo por la borda cuando llegó el momento. Y siendo ya pues esos momentos en los que comentabas, ¿no? Ya de sus últimas apariciones en público, contaba la anécdota que se había quedado dormido durante una sesión de la Cámara de los Comunes, durante un discurso, y cuando llegó el momento de la respuesta, pues vieron que se había quedado dormido. Y claro, empezaron a comentar en los bancos así, todos un poco estupefactos, ¿no? Diciendo, bueno, es que ya tiene edad, fíjate, ya el pobre se va quedando dormido. Y de repente abrió los ojos y dijo, pero sigo pudiendo escuchar las tonterías que dicen a mi alrededor. Sí, pero yo quiero terminar con una anécdota. Cuando se hizo la encuesta de la BBC sobre el año 2000 o por ahí, 2000 y algo, sobre quién era el personaje más conocido, más relevante de la historia de Inglaterra. Mira que ha habido personajes importantes de la historia de Inglaterra. Se encuestó a 1 millón de personas. Medio millón dijo que el más importante era Churchill, y una parte significativa del otro medio millón lo puso en segundo. Sí, es innegable que ha marcado un momento en la historia, no solo para los británicos, que sí, sino también para el resto del mundo, para toda la gente que vivimos en un mundo que ha sido forjado en parte sobre las llamas del tremendo incendio que fue la época que le tocó vivir y de... Sí, dos épocas. Sí, toda esa época entera. O sea, es que los años 20 y los años 30 tampoco fueron... o sea, por el hecho de que no hubiera guerra no quiere decir que no hayan marcado luego, no sé, son muy importantes en lo que luego va a pasar a continuación. Y ahora, pues, hemos heredado directamente todo esto y le debemos a esa generación y a esa gente, y en particular, pues, a este hombre y a los que con él colaboraron, pues tenemos una deuda que posiblemente no podríamos pagar de ninguna manera. Eso es innegable y es así. Bueno, podríamos imaginar un mundo diferente en el que no hubieran estado ellos al mando y bueno, salen cosas tipo El hombre en el castillo y barbaridades de estas de historia ficción, que ninguna es buena. Es decir, no nos podemos quejar de nuestro mundo actual, pero visto lo que podía venir, pues casi mejor que no. Y bueno, pues este personaje, el libro que habéis escrito, trata entonces de lo que son un poquito los discursos como... Las ideas políticas en sus discursos.
los discursos permiten seguir esta evolución, estos saltos que va haciendo según el momento, según la necesidad que va viendo, según esa visión del Estado que tenía. Y se puede seguir perfectamente, ¿no? O sea, y habéis trazado esta trayectoria, ¿no? Efectivamente, a través de sus intervenciones, tanto parlamentarias como en mítines políticos o en intervenciones en distintos organismos europeos, pues hemos visto que hay una evolución de su pensamiento en esas tres fases, ¿no? Como todo esquema, deja fuera cosas, evidentemente, pero lo importante es ver esa trayectoria que yo creo que se puede resumir en eso: imperial, atlantista, europeísta, ¿no? Y todo eso con un denominador común, que es una política alejada de la polaridad, ¿no? Entonces, que quizás la idea es que cada una de esas tres grandes fases tenga que ver con búsqueda de la no polarización de la política. Pues creo que pocas cosas podrían resultar más interesantes, ¿no? Para intentar ver un poquito la idea general de por dónde iba este hombre que a ratos es tan escurridizo y tan difícil de seguir, con sus ideas tan claras para él, pero que parecen tan cambiantes para quienes lo vemos desde fuera, y que sin embargo pues obedecen a eso, a una idea general, a un concepto que él sí que pues pretendió acompañar a lo largo de toda su vida y que fuera el que guiara sus pasos. Pues me parece que va a ser una obra interesantísima. ¿Y cómo se va a poder conseguir esta publicación? Eso, a mí me ha dicho la editorial que lo publicará en enero, con motivo del 60 aniversario de su muerte, y yo a través de Salva te haré llegar. Ay, pues mira, agradecidísimo. Bueno, y otra para ti, María, otro para ti. Para tu padre. Muchísimas gracias. Agradecidísimo, pero bueno, ¿en qué editorial va a estar? Exactamente. Editorial Tecnos. Muy bien. Entonces, sí, perfectamente. Entonces, en Editorial Técnicos, y el título del libro va. No, el técnico no, Tecnos. Tecnos, que es del grupo Anaya. A esos los conozco. Pero, y el título es Winston Churchill, ideas y acción política en sus discursos. Pues nada, no sabemos cuándo va a salir este programa. Oye, yo lo que sí te haré es invitarte a la presentación, ¿no?, del libro que quiere hacer la editorial en Madrid, ¿no? Entonces, yo te invitaré, si puedes venir, pues sería todo un honor. A Salva lo llevaré de la oreja, y le pagaré el avión para que venga. Ay. Pues sí que nos gustaría, y sería, vamos, todo un privilegio y un placer. Y a ver, vamos a ver si se puede arreglar la agenda para entonces. No sabemos cuándo va a salir. No, eso exactamente no sabemos cuándo va a salir, pero yo creo que la presentación o es a finales de enero o es a principios. Pues vamos a ver si puede ser, y podemos vernos y podemos disfrutar pronto de esta obra que recomendamos desde aquí, porque ya solamente por la temática, por la erudición que has demostrado y ese interés que se ha notado a lo largo de toda esta locución. Y el entusiasmo, ¿verdad? Ese entusiasmo sí, que se transmite y que hace que tengas aún más ganas de saber cosas sobre Churchill, que significa que siempre hay algo nuevo que decir de estos personajes y de su papel en la historia, ¿verdad? Sí, efectivamente, y es que además, dentro de la amplísima bibliografía que hay sobre Churchill, no hay estudios sobre sus ideas políticas, ¿eh? Hay un libro que se llama La filosofía política de Churchill, que es ya muy pretencioso hablar de filosofía política, pero no hay estudios profundos. O sea, se centra mucho pues, en la idea del conservadurismo, pero no el desarrollo de un político que está en primera línea de política durante 63 años, ¿no? 64 años, perdón. Eso puede ser quizá porque de Churchill ¿se da todo por sentado? Sí, y se da todo por sentado y mal sentado. Por ejemplo, ayer me llegó una noticia, me mandó la Sociedad Internacional, manda correos, ¿no?, de Churchill, y nos mandó un discurso que dio en los años 20 apoyando la financiación del equipo olímpico inglés.
O sea, y hablando de las Olimpiadas, ¿no? Cosa que no se conocía, ¿no? Entonces, dar todo por sentado de un personaje que está tanto tiempo en la política, que vive épocas tan decisivas, porque nosotros hablamos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero lo que vivió siendo oficial del ejército hasta 1900 es, digamos, el comienzo del fin del Imperio Británico, ¿no? Que para él es mucho más duro que quizás que otras cosas sucedieron, ¿no? Entonces, yo creo que es una persona que merece, en este aniversario, que se le vuelva a reivindicar como una especie de modelo político, ¿no? O sea, es un político, por supuesto, pragmático, un político que tiene sombras que son tremendas y muy alargadas, pero un político que lucha por lo que cree en cada momento y hace lo que se espera de él en cada momento. Que se sabe que se puede contar con él porque tiene un programa real al que se atiene. Un programa. Y que tiene la valentía de afrontarlo. Ojo, que no todo el mundo tiene esa valentía. Hay una crítica que se le hace habitualmente, ¿no? Es que no dudaba del desembarco de Normandía. Bueno. No era el único, que dudaba. Pero la experiencia de Dardanelos, de Galípoli, pesa sobre él. Y pensemos, un primer ministro que está pensando que el día del desembarco va a mandar a la muerte a miles de ingleses jóvenes, que muchos ingleses de los que salen de las islas no van a volver más a ver las islas. Eso pesa mucho sobre el ánimo del primer ministro. Quien no dude es un sociópata. Está mandando a la muerte. Quien no dude es un enfermo mental, peligroso además, que no debería estar ahí al mando de nada. Es un enfermo mental, peligroso. Pero que él dude y que sufra ante la posibilidad es decir, él pensaba, ¿no?, en las madres, en las abuelas, en los padres, en las novias, en las esposas, de jóvenes ingleses que iban con ilusión a conquistar Europa, a arrancar de las garras del águila nazi de Europa, y que no volvería más, y que a lo mejor no iban a disparar ni un solo tiro. Entonces, eso, la noche antes, tendrías que decir, no podría dormir. Sí. Y la duda... Y tú eres el que dice sí. El que da el visto bueno. Tú eres el que dice, adelante, el visto bueno. O sea, esto pesa sobre el ánimo, ¿no? Dice, ¿cómo no vas a dudar? Y además, sabiendo lo que había en la costa de Inglaterra, de Francia, había divisiones, se había hecho el muro atlántico. Tenemos unos cuantos programas sobre el tema y la verdad es que dices, bueno, para haberse atrevido a esto... tiene que haber sido una cosa que generó muchas dudas, que de hecho pues el mismo Eisenhower, muy jovial y muy divertido, se pasa toda la noche con los chicos de la 101 en la transportada bromeando para quitarse la sensación. Y la carta que escribe para pedir disculpas por si sale mal, esa es famosa en el mundo entero y todos la conocen. O sea que no hace falta ni comentarla. Pero que vamos, que sí, que era una persona que era un ser humano y que intentó... Y tenía conciencia. Muchas veces intentó superar sus propios límites porque llegó a hacer, pues eso, muchas locuras en aras de un programa, ciertamente, de una idea que tenía, de ese concepto de imperio, de esa especie de civilización británica benéfica para todo el mundo, cosa que me cuesta pensar, solo el concepto ya me duele la cabeza, pero bueno, que sí, que él era fiel a esa idea y que bueno, pues que aquí tenemos pues una obra que puede ayudar a dilucidar cuáles eran las ideas que vean por dentro de su cabeza, que en base a qué hacía las cosas, a través de sus propias declaraciones, que los discursos de Churchill pues deberían de ser materia de estudio, actualmente sobre todo. Y yo hay una cosa que sí me gustaría leer, ¿no? El discurso que él da cuando lo nombran ciudadano honorario de ya muy mayor, que no puede asistir, ¿no?, a la entrega, y el discurso que da en la recepción de esa distinción, yo creo que es muy interesante porque muestra su idea, ¿no?, de lo que es sus ideas políticas, ¿no?
Él comienza diciendo, yo, hijo de la Cámara de los Comunes, con el tiempo me convertí en su padre, ¿no? Empieza así, ¿no? Pero dice que el ex primer ministro de un gran estado, se está refiriendo a él, inglés, el gran estado es inglés, un gran estado soberano sea recibido como ciudadano honorario de otro, y digo gran estado soberano con energía y énfasis, porque rechazo la opinión de que Gran Bretaña y la Commonwealth deban de ser relegadas ahora a un papel dócil y menor en el mundo. Nuestro pasado es la clave de nuestro futuro, en el que confío firmemente y creo que no será menos fértil y glorioso. Que ningún hombre subestime nuestras energías, nuestras potencialidades y nuestro poder permanente para el bien. O sea, esto lo dice con casi 90 años. Está convencido de que es un gran Estado, soberano, y que no debe ser relegado a un papel secundario. Sí, sigue con su idea, claro, eso es. O sea, sigue con su idea. Y este es, digamos, realmente la última intervención suya. Ya no hay más intervenciones, es una carta que escribe a una persona que le pregunta si era bueno que Inglaterra estuviera en la Unión Europea, ¿no? Pero esta es su última intervención pública, donde reivindica el papel de Gran Bretaña. O sea, quiere decir, era digamos, la palabra entre comillas, nacionalista inglés convencido de la importancia de Inglaterra en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues, y esto, yo he dicho que él dictaba sus libros y escribía sus discursos. No dejaba que nadie le escribiera un discurso. Nadie. Entonces, esto lo escribe él. Porque lo piensa. Sí, porque su idea es eso, es el concepto por el que ha luchado toda la vida y aunque ahora la realidad sea diferente, él cree que tiene que seguir defendiéndolo. Yo creo que esa es la clave. Y nada, bueno, muchas gracias. Gracias a ti por este trabajo que has hecho, por esta exposición que nos has regalado. Y bueno, pues de nuevo recomendar el libro que has escrito con tus colaboradores, ese libro sobre los discursos de Churchill y sus ideas políticas, que esperamos pronto su publicación. Y que, bueno, nos haremos eco cuando así sea, nos avisa Salva o quien sea, y lo ponemos. No, Salva es Salva que dice... Sí, aquí que veo a mi padre. Y bueno, pues eso, y bueno, deja de grabar y hablamos de otra cosa. Pues nada. Se puede hablar. No, oye, que si queréis que estos días que se ha dicho Salva grabe alguna cosa más. Pues queda dicho, ya veremos, porque ahora vienen unos días un poco intensos por aquí, pero sí, estaremos encantados. Y será genial, porque vamos, yo me lo he pasado pipa, pero vamos, ha sido chulísimo. ¿Y tú qué dices, María? Bueno, lo vuelvo a repetir, sobre todo el entusiasmo y la cantidad de datos referidos a las propias cosas que dijo Churchill, es decir, no a lo que dijeron los demás sobre él, sino a lo que él afirmó en sus propios discursos, además no a lo mejor en los más conocidos o en los más mediáticos, sino en aquellos que se relacionaban con momentos a lo mejor muy puntuales y que realmente en algunos casos llegan a ser sorprendentes. A mí me ha encantado este programa y bueno, primero porque soy fan, no soy objetiva obviamente, pero sí que hay más cosas nuevas de Churchill que echar a la saca y eso ya solamente es para celebrar. Oye, pues nada, muchas gracias y María, te debo el de Isabel la Católica, ¿no? Ah, vale. Pues queda dicho. Pues lo dicho, de nuevo, muchísimas gracias y mucha suerte con esta publicación. Y bueno, pues a quienes nos habéis escuchado, pues esperamos que este programa os haya resultado tan interesante como ha sido para nosotros. Hacérnoslo saber en vuestros comentarios, que leemos con mucha atención. No nos da tiempo muchas veces a contestarlos, pero bueno,
que haremos lo que podamos y que siempre pues nos sirven de mucho, porque aparte que nos lo dan así como vuestra respuesta, nos dais sugerencias, nos corregís y es una forma de apoyarnos. También, si queréis apoyarnos, recordad, tenemos un programa de fans con el que podéis colaborar, echarnos una manita para que pues eso, nuestros medios técnicos, nuestros libros, nuestro material pues vaya mejorando poco a poco. Y bueno, pues darle al me gusta si os gustó, compartirlo con quien penséis que pueda resultar interesante, y os esperamos